Bueno, les damos la bienvenida a esta actividad de extensión, que es entrevista para conversar. En esta oportunidad la convocamos bajo la propuesta de Elio Ponciano como Antígona en el malestar contemporáneo, una mirada hermenéutica desde la ética y la racionalidad neoliberal. Les puedo asegurar que si nos hemos sorprendido con el tema, realmente lo que anticipó Elio sobre la perspectiva que él le da con tanta actualidad a mí me ha maravillado. Esta es una actividad gratuita y abierta a todo el público. Es una acción realizada en el marco del inicio de la Diplomatura Universitaria Superior en Ética y Salud Mental de la Facultad de Psicología de la Universidad de la Aconcagua, en coordinación con el Departamento de Extensión, Relaciones Institucionales y Graduados de la Facultad de Psicología. Elio, una vez más te agradecemos que estés con nosotros compartiendo tu saber y siempre renovándolo. Es un profesor magíster Elio Ramón Ponciano, docente e investigador en educación, especializado en pedagogía, inclusión y diversidad. Se desempeña como profesor adjunto de pedagogía en la Facultad de Educación de la Universidad Nacional de Cuyo y es becario doctoral en educación en la diversidad. Además, es jefe de educación en el complejo de alojamiento Boulogne-sur-Mer. Desde ya te cuento que estuvimos viendo lo que pasó, que Nelson Mandela tuvo el material de Antígona cuando estuvo preso. También estuvimos viendo que en en una de las cárceles de Francia también se representó. Así que bueno, estamos un poco con el tema sobre la cuestión de, así como vos decís, el alojamiento en Boulogne-sur-Mer. Su trabajo articula docencia e investigación con experiencias y contextos de vulnerabilidad, abordando las trayectorias educativas desde una perspectiva crítica e inclusiva. Bienvenidos a todos los diplomandos y quienes han querido participar de esta actividad. Bueno, Elio, te cedemos la palabra y es un placer tenerte con nosotros. Bueno, gracias Clara nuevamente por la invitación, siempre un placer. Una vez al año vuelvo a la tumba, vivo en la tumba todos los días, que le hice la tumba a la cárcel, pero vuelvo a la tumba de Antígona, ahí me vuelvo a encontrar con el mito. Bueno, buenas tardes a todas, a todos, y la idea que es un conversatorio, yo por ahí cada año trato de pensar el mito. También me doy a esa tarea, ¿no? De pensar el mito desde algún lugar o desde algún cruce personal. Y este año, si bien siempre la base está, digo, porque es un mito que venimos trabajando, y digo venimos porque con Clara hace más de 10 años que estamos volviendo al mito. Y aunque no lo crean, es importante pensar en el contexto actual, cómo este mito vuelve a tener un giro, una fuerza y una potencia impresionante en el tiempo que estamos atravesando, digo, para pensar algunos flashes que pueden salir. No sé si pudieron ver con vos un pedacito de la historia, porque... Sí, se ve muy bien. Ahí se ve. ¿Se ve ahora? ¿Se escucha? Bueno. Se escucha perfecto. Sí. Acá está. Entonces, Antígona en el malestar contemporáneo. Esto me ayuda ahora que la IA es una maravilla. Antes uno pasaba horas haciendo, ahora pone. He pensado presentarlo en 4 momentos, la idea. El mito es un mito muy conocido, lo han trabajado a lo largo de la historia. En la época donde surgió Antígona, en el siglo V a.C., ya lo trabajaron los mismos escritores y poetas de la época, y a lo largo de la historia lo ha trabajado casi todo pensador que se ha encontrado con un límite existencial, lo ha trabajado, digo, con alguna situación. Yo lo voy a presentar a este mito, que en realidad es una interpretación del mito y es tan amplio que si solamente nos dedicáramos
hablar del mito, podríamos 1 hora presentar la estructura del mito. Yo eso lo voy a dejar para como un deseo que surge de ustedes de ir a buscarlo, a leerla, Antígona, pero sí voy a tomar algunos elementos que los presento desde el análisis para hacer una lectura de la Antígona o de la Antígona hoy, 24 de abril, a esta hora, porque la vamos a leer ahora, en este instante. Es situada, digo, es hoy, es esta Antígona de ahora que está pasando en este espacio virtual. Entonces, para eso he dividido como 4 ideas. La hermenéutica, una idea hermenéutica que voy a desarrollar para pensar qué es el mito, o esta tragedia, pues es una tragedia que deviene en mito, y qué sentido tiene mirarlo hoy. Las lecturas, voy a un recorrido breve de una selección de las lecturas históricas, porque en realidad hay muchísimo escrito de Antígona y reflexionado, y yo intencionalmente voy a hacer un recorte de una línea para poder pensar lo que se llama la razón neoliberal desde una autora que es Wendy Brown, y que piensa hoy el malestar, ¿no? El malestar de la cultura. Hoy Fibo dice, no, la futurabilidad, hacia dónde vamos como humanidad. Y por último, algunas líneas para pensar esta Antígona entre filosofía y salud mental, que es la diplomatura que están iniciando. O sea, y bueno, y la voy a spoilear acá, porque tienen ahí ha sido mi jefa, la licenciada Rocío Carra, así que ahí está, en la cárcel hemos estado en la tumba ahí, encerrados los dos. Digo, también el aporte desde la filosofía y la salud mental en ese contexto, que es un contexto que le llaman la tumba, ¿no? La cárcel como la tumba. Y si algo hay en este mito es la tumba, uno de los elementos que aparece. Voy a mencionarle los elementos. Entonces, bueno, lo primero es la vitalidad del mito. Antígona es una estructura que no se agota nunca. Podríamos pensar, o podríamos detenernos para pensar los personajes que aparecen en la obra, en pensar en esa familia, una familia particular, donde son hijos hermanos del padre y la madre, donde hay una cuestión ahí incestuosa, algo que está ahí raro, que justamente empieza, Sófocles dice, hay una rareza en la humanidad, lo más raro que hay en la manifestación del primer coro. Hay un filósofo que se detiene a pensar en eso, dice, la rareza de este mito, se llama Heidegger, y él plantea, ¿no?, que es un mito raro, porque son 2 hermanas y 2 hermanos, y en la estructura de los nombres ya hay como una misión o una visión de quiénes son esas personas, esos hermanos. Ismene, Antígona, Polínices y Eteocles. Son los 4 hermanos, hijos de su papá hermano, porque Yocasta es la mamá del propio engendrador de ellos, y es su madre. Entonces, esta familia, una familia muy particular, tiene esas figuras. Siempre me gusta pensar en los nombres y en el sentido de los nombres. Ismene significa la doncella de la casa, la figura femenina de esa monarquía. Antígona es la que no tiene descendencia, la que no va a dar familia, la que no hay vida después. Eteocles significa el héroe, el de gran valor, y Polínices significa el delincuente, el malvado. Y la historia se recrea ahí con una heroína, con la figura de Antígona, pero yo puedo anticipar que la figura de Antígona es una figura que se puede significar de distintas maneras. Si bien uno lee el mito y hay una acción, que es la acción de Antígona, Antígona empieza hablando con su hermana diciendo, ¿viste lo que ha pasado? La hermana, como nos pasa muchas veces, no sabe lo que pasó, no se dio cuenta que estaba pasando algo. Les dejo esto porque Ismene no sabe lo que está pasando. Sabe que hay algo, pero no ha escuchado nada, no ha visto nada. Es como la desinformada de la historia. Y Antígona está muy preocupada porque hay un edicto que ha dado el rey Creonte, después de una pelea entre los hermanos donde han muerto los dos,
y a uno, Eteocles, lo va a enterrar con honores y a Polinices no le va a dar entierro, lo va a dejar que se lo coman las alimañas, la carroña, lo deja sin sepultura. Esa es la trama inicial. Esa trama dispara un concepto que se llama la hibris, la desmesura, el quilombo, ¿viste? Cuando se armó, un segundo y explotó todo, bueno. Eso va a traer un gran conflicto en esta familia. Estos dos hermanos habían acordado que cada año iban a reinar en paralelo. Un año reinaba uno y otro año reinaba el otro. Empieza Eteocles, reina un año, y cuando tiene el poder no quiere dejar de reinar. Entonces Polínices dice, me toca a mí, y no lo llaman. Entonces Polínices arma con los enemigos una revuelta y va a tomar la ciudad de Tebas, y eso es tomado por una traición. Él viene a pelear ahí y se mata con el hermano en una de las puertas, se dan muertes simultáneamente, y Creontes, que toma el poder, que representa el poder, determina de que Eteocles va a ser conmemorado como un héroe de guerra y su hermano no, va a quedar sin sepultura, que sería un acto atroz para la época y para el sentido, y de hecho, la muerte siempre es un evento, digamos, de situación límite, la muerte como tal. Entonces, Riquet plantea que el mito se puede pensar desde distintos lugares, que esa situación que pasó allá en el siglo V, que escribió Sófocles, en realidad es una trama que se puede ir pensando como una figura con un lenguaje simbólico, que simboliza algo. Y acá hay una diferencia con otro autor, que él piensa que hay como una ontología, un ser de la cuestión. Acá, según la hermenéutica larga, no habría una cuestión, no habría algo material de la muerte, sino que son posiciones, imágenes, figuras que nos ayudan a pensar la tragedia, que la finalidad que tenía en ese momento, la tragedia, era dar un mensaje. El mensaje estaba en las acciones de las personas que participaban, que eran elegidos los que hacían la representación del mito, de la tragedia, y el coro que va pensando o va haciendo una voz que se va alimentando. Entonces, el mito tenía una estructura donde aparecían los personajes y aparecía como un coro cantando, y ese canto que se iba generando era como una mirada, podríamos decir, moral, ética. Y cuando nosotros trabajamos el mito, la primera vez que empezamos a pensarlo con la filosofía, solamente hablábamos de los filósofos y del mito. Pero justamente como lo simbólico va de la mano de esto de que se puede desarrollar una idea y pensarla, y esto doy un ejemplo de la Antígona Furiosa, que es una Antígona escrita respecto de la dictadura militar, la última dictadura militar de Argentina, donde hay un análisis de Antígona frente a lo que está pasando ahí en ese momento, o una Antígona que está filmada en el 2019 de unos inmigrantes que van a Canadá y qué pasa con los hermanos, y recrean Antígona en una película, es accesible, que se llama Antígona, que habla de dos hermanos, y hay también toda esta trama que se puede pensar y resignificar de ese mito. Entonces, lo primero que partimos es que nosotros no estamos leyéndola literariamente, sino que estamos leyendo figuras, posiciones, ideas, y que son algunas ideas, para pensar otras cosas. El mito tiene una riqueza que no la podemos abordar en un momento, en este momento. Yo voy a hacer un camino y voy a tomar una línea interpretativa de ese mito. Y eso quiero partir de eso. Entonces, sí, aspectos que son claros para desarrollar. En la filosofía siempre ha estado en relación con el hacer, con la ética, con el ethos, ¿no? Con qué hago, qué debo hacer o cómo debo actuar. Esa es la pregunta detrás. Si lo que hace Antígona está bien o está mal. Es una pregunta moral, porque está detrás un conflicto moral. Pero la respuesta
si bien a lo largo de la historia de la filosofía, que el campo de la ética es bien filosófico, es la filosofía práctica, ha ido modificándose de acuerdo a cómo se ha mirado el mito. Aristóteles va a decir que en realidad hay una desmesura, una hibris de parte de los dos protagonistas, de la heroína que es Antígona y de Creonte que es el protagonista. Son los dos protagonistas fuertes. Uno representa en la tradición la ley humana, la ley establecida por los hombres, y otra, en este caso, Antígona, representa otra figura, otra ley, otro orden, que tiene que ver con lo sagrado, los dioses. Esas dos figuras defienden desde una posición, desde un lugar. Aristóteles va a decir que lo que falta en las dos figuras es se manifiesta la hibris, lo que no hay es la frónesis, la prudencia, poder resolver cómo debería haberse resuelto la situación. Eso es imposible porque en la trama es un ideal. Aristóteles va a pensar entonces en esto de que hay una elección, o en toda elección hay un dolor. Por eso él va a hablar de que hay que buscar siempre la virtud. En realidad él está dando una respuesta a los dos excesos, tanto por las dos dimensiones de dolor, él dice, por exceso y por defecto. Y va a ser una regla a partir de esto, de poder el hombre decir, no, esto es lo que corresponde, dentro de lo que sería la frónesis, la prudencia. ¿Qué es el ejemplo o es la idea del ciudadano romano? Porque el mito viene a traer primero acá una idea de que el hombre en sus opciones obra de manera que no está acorde a los dioses. Y que hay un montón de signos que se van dando con distintos personajes en el mito acá, como decir, che, esto pasa, ¿por qué pasa? Que es la pregunta que nos hacemos frente a una situación límite. ¿Qué pasa? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué debo hacer? La otra interpretación moderna sería la de Kant, el deber ser, ese deber ser, esto es lo que se debe. Que en las figuras de los hermanos tal vez es Ismene la que ocupa ese lugar, pero lo ocupa por temor, no por un deber moral, sino lo hace desde un lugar de miedo, como una pasión ahí, como algo un patos que no le permite responder a un deseo. Me adelanto a Lacan, ¿no? Que dice, es puro deseo, Antígona que va y lo sepulta al hermano sabiendo que eso le puede traer un conflicto. ¿Cuántas veces vamos y hacemos algo ahí sabiendo que puede tener un conflicto, ¿no? De Antígona ahí, en ese deseo que es un deseo amoroso, que te mueve y que no puede frenarse. Y Hegel hace una lectura política de este mito. Entonces, son como tres líneas clásicas. Y después hay dos líneas más modernas, una es la de Lacan, ¿no? Que dice que Antígona ora por ese deseo que la habita, que no importa ninguna ley, sino que es su hermano. La película esta del 2018 está muy bien representado, este movimiento, ese mover. Y quien yo tomo, y yo me posiciono en Judith Butler, ¿por qué? No solo por el tiempo que uno va caminando y lo que estoy explorando ahora desde las lecturas y de ir cruzando este mito con lo que uno va conociendo y haciendo, es porque ella plantea que Antígona defiende a ese hermano que no merece ser sepultado. Y Butler está planteando que hay vidas que no merecen ser, ¿no? Que hay vidas que valen menos que otras. Ese es el planteo detrás que ella hace. ¿Por qué Polinices no puede ser sepultado, no puede recibir ese sepulcro? Butler primero le responde a Hegel, diciendo vos lo mirás políticamente, yo lo miro desde otro lugar, lo miro desde un movimiento más subjetivo, desde la subjetividad. Judith Butler es una filósofa que se ha dedicado a los estudios de género y desarrolla. Yo mi tesis doctoral la estoy trabajando justamente en estos temas de género, en educación de personas trans y travesti. Entonces me encuentro con esos cuerpos, esos cuerpos sujetados
esos cuerpos por ahí que son enterrados, que son encerrados en la tumba o que quedan fuera, quedan fuera del entierro, del rito, quedan fuera de la norma. No vamos a decir normal, pero sí de la racionalidad neoliberal. Y acá, tal vez pensar el mito de Antígona como algo que rompe con las formas de la razón actual. La racionalidad neoliberal viene a poner al sujeto como capital humano, a poner la resiliencia y la felicidad como algo obligatorio, como algo total, como esto es así. Es una voz medio de Creonte, ¿no? Creonte que dice, no se puede sepultar, lo digo yo, y el que ose sepultarlo va a sufrir el castigo de la muerte, va a ser lapidado, va a ser apedreado. Lo maravilloso de la trama es que quien rompe con esa es su nuera, es la novia de su hijo que se está por casar. Y Creonte durante todo el tiempo está diciendo que la corrupción ha hecho que alguien por plata ha hecho algo que estaba prohibido, como que le han faltado el respeto a él, lo hacen en contra de él. Y Antígona no solo lo entierra una vez, porque bueno, la trama es bellísima, pues en realidad lo mandan al guardiacárcel ahí. Yo trabajo en la cárcel, sé lo que significa, pero digo, lo mandan al guardia a cuidar que no sea sepultado. Y el guardia o se durmió o miró para otro lado y cuando mira, está sepultado el cuerpo de Polinices. Alguien ha roto con esa orden, con ese orden establecido. Ese orden que no se puede romper, que es lo establecido. Esto es así. Y ahí pasa algo maravilloso. Digo yo, maravilloso, que por lo menos me llama la atención para pensar que cuando el mensajero tiene que ir a decirle a Creonte que lo que él dijo, que era una ley que no se podía tocar, ha sido vulnerada. Entonces, traigo esto de la racionalidad neoliberal como eso que no se permite que pase, no puede pasar, no podemos estar tristes, tenés que ser feliz, la japicracia que se llama, y que es donde yo voy pensando y trayendo la discusión de las Antígonas de hoy, de la Antígona actual. Por ahí uno medio se politiza en esto, pero he pensado, ¿no?, en la Antígona de Cabanas e Yus, que acuñan esto de la japicracia. Parece que estamos en un tiempo donde el neoliberalismo se manifiesta como aquello total, pleno, donde todo se puede, solo hazlo, ¿no? El eslogan de Nike, o si lo querés lo podés. Esa voz es una voz que varios autores contemporáneos la toman de distintas maneras. Y yo quiero pensarla desde Antígona. Pensar en Antígona es Antígona que, sabiendo que hay un edicto, una ley que dice no podés enterrar a tu hermano, va y lo entierra por sobre cualquier ley humana. Y lo confronta esa ley diciendo, mirá, yo escucho a los dioses, escucho los mandatos que están más allá de lo que dice un hombre. Ese es el gran conflicto entre la ley humana y esa ley que ella dice divina. Y en este tiempo he descubierto a Sara Ahmed. Sara Ahmed plantea algo que se llama el giro afectivo. Es increíble, pero digo, hoy todavía estamos pensando en el giro afectivo y dice, los gobiernos neoliberales, la racionalidad neoliberal, esta forma en la que nosotros construimos la cultura hoy en día, no te permite ser inmigrante, no te permite ser lesbiana, no te permite ser pobre, no te permite estar enfermo, no te permite estar deprimido. Como que siempre
todo se puede, siempre hay que estar bien, y todo lo que se revela a eso está contra la ley, es como una aberración. Entonces, hay que taparlo de alguna manera. No puede haber falta, no puede haber dolor, no puede haber tristeza. Hay un individualismo, hay una mirada que en parte en Creonte se recrea la posición esta del individualismo porque él piensa que es todo contra él. Él se pone en el lugar de la ley, del absoluto, y piensa que le están haciendo a él, que alguien por plata ha sido corrompido para atacarlo a él. No puede pensar en el otro, en la otra, no puede pensar en el deseo de su propia, no solo su propia nuera, su futura nuera, sino de su propio hijo, que va y le habla y lo interpela, de su propio consejero, Teresías, el ciego. Es otra figura que está ahí, que va y va acompañado de un niño y le dice, mirá, esto vos estás haciendo mal, te vas a equivocar, estás trayendo la desgracia para todos. Cuando hay una desgracia en uno, se hace para todos, para la comunidad, que eso también tiene el mito. El mito es para todos. El coro representa la conciencia de todos. ¿Saben qué descubrí este año? Y digo, qué bueno que es leer esto. El coro al principio apoya a Creonte. Dice, está bien lo que dice Creonte, lo apoya, pero a medida que va desarrollándose la tragedia, que va avanzando el conflicto y la posición que toma Creonte respecto del castigo que tiene que recibir ese que ha hecho los ritos funerarios, se genera un cambio. El coro empieza a darse cuenta de que no está tan bien eso, esa posición, y trata de hacerlo reflexionar, trata de hacerlo entrar en razón a Creonte. Y ahí, bueno, ahí pasa lo más trágico de todo, que es que Creonte dice que no, se pelea con el hijo se suicida. Cuando va, Antígona se suicida también, su esposa se suicida, pero Creonte en un momento dice, se da cuenta tarde, se da cuenta de que no puede seguir en esa posición absoluta, pero cuando ya intenta revertir, intenta cambiar su parecer, es tarde. Entonces, bueno, yo quería traer acá algunas cuestiones para pensar el mito desde la salud mental y desde la filosofía. Hoy yo creo que, y esto es una interpretación personal, la he tratado de compartir en un escrito ahí que le pasé a Clara, no sé si después vos, Clara, se lo das para que ellos lo puedan profundizar, porque en realidad esto es un disparador, digo, y para pensar las posiciones yo traigo para pensar un aporte que creo que puede ser lo que nos está pasando, digo, y que estamos atravesados todos en este padecimiento. No solo en la vida común, ¿no? ¿Cómo está hoy la salud mental? Pienso en nuestros jóvenes, sobre todo, ahí leíamos las estadísticas, trabajo en una escuela secundaria también, y estas semanas ha estado muy movilizadas con los temas de las amenazas, de muerte, y esto, ¿no? Cómo moviliza todo el tema de la violencia que se ejerce en las aulas, en los baños, con las escrituras. Y en uno de los lugares decidieron hacer la cuestión revertida. Fueron y pusieron carteles todos amorosos, todos de contención, todos de tenés que escuchar, tenés un lugar, tenés acá un espacio. Yo pensaba cómo la razón neoliberal, que ha hecho no solo una cuestión económica, sino que ha roto los lazos sociales, reduciendo toda la economía y a la productividad económica, y a esta productividad en la que siempre tenés que estar bien y siempre tenés que ser feliz, una autoridad. Byung-Chul Chan dice el cansancio, pero ese cansancio que está metido, como enraizado, que no se puede correr uno, porque también hay una velocidad en vivir, y vivir todo, y todo completo, sin falta, sin dolor,
Entonces hay que automedicarse, hay que estar bien, no puedo estar mal, ¿no? Ese límite, Sara Ahmed dice que nos pone siempre en una rebeldía, que es la figura de Antígonas. Yo miro a Antígona y digo, es la rebeldía esa de una niña, porque es una joven, es una doncella, que se puede rebelar con la estructura y que termina de la peor manera porque en el caso se suicida. En tal caso, cuando está en la tumba, se opta por suicidarse. Y yo pienso esto de la salud mental y pensaba esto filosóficamente, ¿qué pasa con los espacios donde las voces son tan duras, son tan rígidas como las de Creonte? ¿Qué pasa con los discursos que hay o se ve o se percibe un malestar, digo, una sensación de tristeza, de enojo, de rebeldía en el tiempo que estamos atravesados, ¿no? Yo creo que uno de los grandes problemas es justamente la tumba en cuanto a la no palabra, al no poder hablar, al no poder decir. Antígona es la que no puede dar vida, eso significa, la que no va a dar, la que no va a tener hijos sería en la forma más etimológica del nombre. Pero más allá de que ha perdurado durante los siglos y nos ha dado un montón para pensar, digo, no puede dar, no puede mencionar, no puede lograr que se revierta la tragedia y queda ahí como en un portal donde la norma se come la subjetividad de las personas, donde la ley es más fuerte y termina rompiendo con ese lazo, con la familia, porque ahí se suicida su esposo, su suegra, todos se mueren. Y queda la sensación de que esa desmesura no se puede resolver de otra manera que no sea a través de la muerte, ¿no? Ese sentimiento. Yo traigo el mito y lo pongo acá como una cuestión de pensar en esos procesos que hoy atravesamos, los llevo a lo político, ¿no? Y lo pienso en las políticas actuales, contemporáneas, donde hay como una norma, una ley, digo absoluta, esto es así, tiene que ser así, y donde mientras más rígida se pone esa ley, donde más firme, más fuerte, más rígida, más trágico se pone también el asunto de las heroínas. En este caso, Antígona, que va a ser la figura de esa heroína que muere, que toma la opción de morir en función de ese deseo. Yo traía como estas preguntas, ¿no? Como estas preguntas a modo de salida, digo, esto es un disparador. Pero Judith Butler dice, algunas vidas se consideran más dignas de duelo que otras. Eso pasó con Polínice, no es digno de ser enterrado. No es digna, esa vida no es digna. ¿Qué sucede hoy cuando la ley se olvida de la justicia? ¿Qué pasa cuando la ley no mira ese giro afectivo que dice Ahmed? Se han olvidado, dice, la racionalidad o el hablar técnicamente, como si la vida fuera solo cuestiones técnicas, y en este sentido la ley del hombre siempre se vuelve a veces rígida en cuanto a lo que determina. Dice, ¿dónde está la justicia o quién hace justicia? Desde la ética, o para pensarlo, digo, desde lo filosófico, no hay una respuesta, no es una respuesta casuística, o si es esto, si pasa esto, es esto. Pero siempre
hay una posición que tomamos frente a una situación. El problema es cuando esa ley que se impone es tan rígida o es tan dura que no permite el desarrollo de lo que nosotros entendemos como lo sagrado para nosotros. Digo lo sagrado en sentido, en la figura del vínculo hermano-hermana. Zambrano, que es una filósofa contemporánea que estudia el mito y lo reescribe poéticamente. Zambrano estuvo en el exilio con su hermana, anduvo exiliada, y en ese exilio fue escribiendo la Antígona exiliada. Vivimos hoy en una sociedad donde hay distintos tipos de exilios. Vivimos como polínices, muchas de nosotras, estamos al margen. Muchas de las personas que atraviesan problemas de salud mental son polínices, no encuentran respuesta en ningún lado. No hay una institución que responda. No hay, es hasta se violentan, ¿no? Lo vemos, uno lo ve, yo digo, transito todos los días ahí por Boulogne-sur-Mer. Esta semana me tocó encontrarme con una persona que acompaña hace mucho, ¿no? Ismael se llama. Y yo lo veo a él roto, broken, ¿no? Esa persona que está y que lo único que reconoce es un poco de afecto. Es esa tierra que echa Antígona por el otro, ¿no? Porque cuando lo abrazás sinceramente, para todo el mundo no mereces, es una escoria, hay que matarlo, no sirve. Pero cuando amorosamente lo recibís, encontrás como esa justicia que está en contra de todo lo que es la otra norma. Entonces, digo, ¿qué lugar más que la felicidad, que pareciera que hoy la felicidad es no una responsabilidad, es como un imperativo, hay un imperativo, tenés que ser feliz, no hay lugar para el agujero, para la falta, si estás, no se banca, la razón neoliberal, digo, no se banca el no consumo, tenés que consumir, todo, es muy fuerte. Y Antígona se revela, me parece, ante eso, y hoy, tal vez, a mí me sirve ese mito, me sigue ayudando a hilvanar estos lugares donde el otro está como no enterrado, o en esa tumba reflexiva de Antígona. Después lean, cuando ella está en la tumba, antes de tomar la determinación de morir, ella dice algo interesante sobre la vida. Digo, cuando la vida no aloja, yo creo que esa es la primera, o lo que se va perdiendo en el entramado respecto de la ética y de la reflexión filosófica, porque la ética en sí es una reflexión de la práctica o filosófica, pragmática, es decir, no solo en el qué debo hacer como moral, sino en esto de cómo yo transito con otros, con otras, cómo me vinculo. Me vinculo desde la figura de Ismene, que no sabe lo que está pasando, que nunca se entera. Me vinculo de la figura de Creonte absoluto, donde todos me hacen mal a mí, y yo tengo la verdad, yo soy la ley, y hay que cumplir la rajatabla, y voy hasta que me hago bolsa y pierdo todo. Digo, son figuras para pensarnos, yo lo llevo hoy al pensamiento social también, y digo yo, y no quiero ser un ladrón, pero Zizek también la toma para pensarla políticamente. Yo creo que hoy la Antígona del mito, es política. Es mujer, es feminista, es joven y es la que rompe con ese orden que se viene a imponer. Esa sujeción que Foucault dice el dispositivo castigador, que es esta razón neoliberal que te dice cómo debes ser, qué debes tener, qué debes hacer, cómo se hace, cuándo se hace, y que lo que termina generando
es esa rabia, yo voy a decir rabia porque me gusta cómo la utiliza la Antígona rabiosa, ¿no? de la autora argentina, ¿no? Es esa rabia que no es una rabia, sí es revolucionaria, pero es una rabia amorosa. Digo, es una rabia amorosa. Yo creo que hoy el pensamiento, digo, el pensamiento crítico en la academia y en los espacios institucionales se ha vuelto muy deontológico, por decirlo de alguna manera, muy profesional, muy de Vademecum. Hay que hacer así, es así, porque la misma racionalidad neoliberal te lo pone así. Tenés que hacer, todos hacemos esto es lo que corresponde, esta es la norma. Y me parece que Antígona viene a dar luz. Estos filósofos que piensan en Antígona, digo, los que están hoy hablando de la japicracia como una cuestión de un edicto al estilo de Creonte, no se puede enterrar al muerto, a Polínice, ese no merece ser enterrado. Yo lo redescubro en Judith Butler con esas personas que no se duelan, con los transvesticidios, ¿no? Con los infanticidios, con todas aquellas situaciones de vulnerabilidad de las que no nos enteramos, no nos gusta, nos molesta, ¿no? Nos pone en tensión, no se opina. No hay que jugarse. Es Jiménez, digo una reflexión tipo Jiménez. Y después la otra figura es que, si bien Antígona rompe una ley y sería una delincuente, porque rompe la ley humana, no rompe con el deseo, con el amor, con el giro afectivo real. Y yo creo que en la salud mental vemos muchos jóvenes en la facultad y en la misma cárcel que no han tenido esa posibilidad del giro afectivo, también de la falta, de poder ser acompañado en esa falta, de encontrar ese espacio, ¿no? De pensar que no hay posibilidad, de que no hay otra forma. Y entonces, bueno, pensando en Antígona, en esta salida, ¿no? ¿Cuáles son los valores que nos puede regalar hoy Antígona? Y sobre todo pensándolo en un momento donde el neoliberalismo, digo, en las políticas neoliberales, terminan rompiendo todo el entramado social. Y cuando se rompe el entramado social, cuando se rompe el encuentro con el otro, cuando se rompe la familia, como esta familia que es destruida, por eso vuelvo a la película esa que les mencioné, la Antígona del 2018, porque se rompe esa familia. Cuando se rompe la familia, digo, institución familia, entramado social, y ahí Heidegger pone la postura de hermano-hermana. Él dice, la primer lógica fue la de la naturaleza, la physis que regía a todos los dioses, los truenos. Después fue la iglesia, ese ser que... Después fue la razón, esa razón que escindió el sentir, el saber, y hoy se vuelve el vínculo hermano y hermana. Y cierro con un filósofo que escribe, que se llama Kierkegaard, que escribe Temor y Temblor, y él toma la figura de Antígona, esa figura de la angustia, pero es una angustia no que te limite y que te mata, sino que te moviliza al deseo de. Yo creo que es un desafío pensar, los que trabajamos con la salud mental, digo, psicólogos, pero también educadores, los que estamos hoy en contacto con otras subjetividades, sobre todo adolescentes. Yo pienso en la adolescencia y en las juventudes. Es importante tener estas miradas, digo, antigonanas o del mito. Digo, pensar el mito en cómo se juegan esas posiciones, esas figuras. Las figuras de Creonte rígidas, las figuras de Ismene, la desentendida, la misma figura de la Antígona y la de Hemón también, ¿no? La de Hemón, que es un defensor que quiere defender, pero tiene miedo de defender. Hay un montón de gente que está como Hemón.
Digo, es una figura también para pensar, para cruzar ahí como en la hermenéutica, esto de las lecturas hermenéuticas. Bueno, esto, una breve síntesis, tal vez desde lo que nosotros pensamos desde de la ética griega, es ese concepto de la kalokagatia. Me gusta decir, kalos kai agatón, que es ese virtuosismo griego, pero no óntico, ¿no? De Berser, sino que es lo bello y lo bueno. Lo bello y lo bueno. Yo creo que a veces lo bello y lo bueno implican tomar determinaciones radicales como la que tomó Antígona. Y en eso, ese deseo por el hermano rompe cualquier ley humana. Yo creo que es un desafío en estos tiempos vivir esa belleza y esa bondad en las cosas. Lo bueno no lo moral, sino lo bueno de lo hacer el bien como al otro, a la otredad. Ese rostro que está perdido hoy porque no es que uno lo puede ver, estamos haciendo una interpretación del neoliberalismo, pero es justamente algo que está tan adentro. Yo ahí lo cito a Byung-Chul Han, que Han dice, ¿no? Estamos sujetados ahora por el dispositivo este. Antes era el dispositivo panóptico, ¿no? La cárcel, la escuela, la fábrica que nos controla. Hoy estamos en el dispositivo móvil, estamos ahí sujetos a los likes, al llamado, al mensaje, a la imagen, ¿no? La imagen de las redes, donde todos somos bellos, estamos siempre sonriendo, mostramos la comida, el vestido, esa imagen que no habla de otras cuestiones más internas, ¿no? De esas cuestiones que nos mueven internamente y que nos mueven a ese deseo de amar, digo, en Antígona la gran amante. Bueno, la selección para compartir hoy, digo, ahí les dejo un escrito y hay muchísima, pero muchísima bibliografía, hay cuestiones tomadas, yo digo, con Clara hemos compartido otros escritos y pienso que... Vamos a hacer un libro, Helio, ya. Los aportes es que cada una hoy esta presentación fue distinta de la del año pasado y de la del anterior. Cada año ¿Sí? como que se va renovando. Se va renovando, porque este enfoque que vos le has dado un poco... nosotros estuvimos, sí, trabajando en líneas generales un enfoque más tradicional antes de estar con vos, como una introducción, y a su vez, después de tus aportes y de lo que hemos trabajado, van a poder también revisar otras perspectivas, un poco los distintos planos como vos traías estos que tienen que ver con esto de tener en cuenta al otro en los distintos niveles de exclusión que pueden haber y la pregunta por la salud mental y si tiene o no que ver, en este caso como una diplomatura en el marco de la formación ética para psicólogos o profesionales de la salud mental también, tiene o no que ver. Así que bueno, en la perspectiva que vos has traído, que nos has aportado, me gustaría dos cosas, digamos, mientras van calentando motores y van participando. Una de las cosas que a mí me quedé pensando, porque es una cosa que cuando vos decís, hay vidas que valen más que otras, ¿no? Y que lo tomás no sé si se pronuncia Butler, ¿no? Y en ese sentido, estimo que estás hablando desde la perspectiva de lo que sería el discurso amo de Creonte. Hay vidas, ¿no? Claro. O en este caso neoliberal, como vos decís, ¿no? Sí. Porque en ese punto, para mí la imagen inicial de Antígona, donde ella dice que su posición es la de querer cortar este linaje trágico, ¿no? Entonces, el dar dignidad sería, ¿no?
con el entierro al hermano. Es decir, entiendo que hay, porque siempre como todo se abren distintos planos, ¿no? Entonces está el amor por el hermano y demás, pero me parece, o al menos en mi lectura, digamos, sigue sosteniéndose de que el discurso de ella, ¿no? Sostiene esta cuestión de la dignidad, que creo que está también en relación a lo que vos decís. Y otra cosa que, así nada más, que quería comentar, que me movilizó, digamos, tu lectura, porque no lo había pensado así, pero de pronto hoy, que vimos un videíto y después en tu relato lo retomaste, es como una pregunta abierta también en cuanto a esto de que Shakespeare también lo toma en Macbeth, ¿no? O sea, lo vertiginoso, en la rapidez con la que ocurre lo trágico, ¿no? Como que nadie se detiene a reflexionar antes. En el caso de Antígona, con Tiresia, la reflexión aparece después, pero mientras tanto es como que cuando juega lo imperativo es como que no se puede parar, ¿no? O sea, hay algo de esa vivencia de esa, que también me parece interesante en la obra, ¿no? Porque de pronto se murieron los hermanos, de pronto el tío ya es rey, ya decreta, ¿no? O sea, bueno, eso también me llamó la atención y me parece que también se vincula con nuestra práctica, ¿no? Esta dificultad, hacer duelo, para reflexionar, para tomarse un tiempo, digamos. Los griegos tienen, esto siempre lo planteo, pero viste que los griegos tienen como distintas palabras o figuras para hablar del tiempo. Sí. En este caso, del tiempo, de la amistad, del amor. Tienen distintas categorías o palabras para decir qué es ese amor. ¿No? No es lo mismo el eros que el agape, que la cifroné, digo, cada palabra. Pero, por ejemplo, en el tiempo, el cronos y el kairos, ¿no? El cronos, que es ese Dios que se morfa todo en el mito, que se los come a los hijos, y que Zeus lo engaña dándole una piedra para destruirlo, ese Cronos está muy ligado a una diosa que es la Te, que es la locura, y ahí surge la Ibris, que es la desmesura, es esto que los Ah, griegos... mira, qué bien, qué lindo. Entonces, ese El momento, Cronos y... Ate, la diosa de la locura, está atado, porque el Cronos te lleva a correr en el tiempo, a que tenés que pagar la boleta, cobrar, comprar, hacer, es todo un hacer sin reflexión, es la alienación, va a decir no Heidegger, que estamos alienados en ese Cronos, ese tiempo que es el tiempo que rige la vida anodina, sin sentido, y que es la que muchas veces nos lleva a cometer los errores, las locuras. O sea, no es tan consciente, imagínate. Y ahora dice el kairos, es el tiempo del acontecimiento. El Ajá, kairos es el nacimiento, es la vida, es ese momento que se vuelve epifánico, ¿no? Según los mitos y según Eliade, Mircea Eliade, que es un gran mitólogo, él dice, donde lo sagrado y lo profano se cruzan, es decir, no importa quién lo instituye, sino que cielo, tierra y su mundo, infierno, o lo que sería el mundo de la muerte, eso está cruzado y hace que es ahí decían, no el aroma, ese tiempo vital, el tiempo del acontecimiento. Viste, decir, che, qué bien que estamos acá, que no se termine. Me encanta. O te ajá, juntaste y está Dioniso ahí dando vuelta al vino en la que pareciera, o que te encontrás con alguien que amás profundamente, que tenés vinculado y te abrazás y decís, parece que nunca nos dejamos ver. No sé, que son sensaciones que todos hemos vivenciado. Es el tiempo, no tiempo, el tiempo que no es el de Ayón, juego, sino es un tiempo profundo. ¿Qué pasa en la tragedia, o por lo menos en la lectura de las tragedias, de todas las tragedias, ¿no? Que esa vorágine no nos deja pensar. Eurípides tiene una Antígona donde Antígona ajá. se casa con Hemón y tiene hijos. Y sin embargo, hay un núcleo trágico porque el tiempo sigue siendo de la misma manera. Digo, esto es para pensarlo, es para pensar también nuestras prácticas profesionales en la ética. Ajá.
y digo, cuando uno está con el otro, yo que soy docente, en la interacción con el otro, ¿cómo está esa posición mía docente con el otro? ¿Tengo que dar la clase y me voy? ¿O es un acontecimiento también ese, de compartir? Digo, es para pensarlo, ¿no? Son posiciones. Ajá. Que también vuelvo siempre a este guardia, a ese guardia que se duerme o se le escapa el entierro de Antígona en la primera, porque lo entierra 2 veces, ¿viste? Después vuelve ella más caliente, ahí se vuelve loca, grita y va y lo vuelve. Dicen algunos autores que no termina de hacer los ritos, no termina de ungir, sino que va por parte, pero ahí es cuando la descubren. Pero este guardia también, fíjate que tiene que ir a decirle a Creonte que la han encontrado, que han hecho los ritos, que alguien rompió con esa ley, y esa bajada es tremenda, el tiempo que hay entre que él descubre que ha sido sepultado Polínices y tiene que ir a decir a Creonte, y llega y dice, no sabía si venir, me frené, venía pensando. Viene el tipo con hay que leer esa estrofa, creo que es la tercera estrofa, es bellísima, porque habla de todo lo que siente él. Hay otro escrito que no tiene que ver con el antiguo, pero que es el mismo sentimiento, yo siempre lo traigo a colación, que es el de la subida de Abraham a matar a su hijo Isaac, que Kierkegaard dice, cuando lo leemos esto, lo leemos rápido, así como si fuera algo y no pasa. Imagínate que vos tenés que ir subiendo una montaña para ir a matar a tu hijo. Bueno, él habla de esa sensación consciente, es tremenda. Antígona sabe qué le va a pasar, pero igual va. O sea, Ismena dice, no, nos van a matar, vos cómo vas a hacer. No actúa. Ella actúa sabiendo cuál puede ser la consecuencia y después la defiende, porque atada va y le dice, no lo puede creer, Creonte le dice, vos no fuiste, ¿no? Sí, fui yo, yo fui. Y me hago responsable, pues no te voy a hacer caso a vos. Se para en contra de esa no ley para ella. No hay una ley ahí. No hay una ley, para ella no hay ley ahí. Pero bueno, eso es otro tema. La jurídica, ahí van a empezar los juristas. No, los juristas, ¿viste? Siempre entran en conflicto con esto, porque dicen que no toda ley es legal, ni todo lo legal es legal. O sea, ahí hay una ilegalidad. Hola, Aldo. Te veo ahí, Aldo. Puede opinar ahí también, puede hacer Sí, soporte. no, cuando dije lo jurídico, prendió la cámara el Aldo y ya, viste, ya empiezo. Yo ya no hablo. Te estoy escuchando atentamente. Bueno, no sé si hay alguna consulta, alguna idea, alguna reflexión que suman o algo que si tienen el mito está bueno, y si no leerlo, releerlo y pensar figuras. Son muy lindas, muy ricas las figuras que hay. Teresías y el niño es bellísimo también, el ciego. La historia de Teresías es maravillosa porque es el primer mito donde él hace algo, comete un error con 2 serpientes y es castigado por revelar algo, es castigado y es convertido durante 8 años como mujer, 7 años y unos meses. Entonces 7 años es mujer él. Entonces él sabe quién es el que más goza en el momento del sexo, él dice, y lo revela, entonces la diosa lo castiga, porque no hay que revelar. Pero él revela ahí, es la primera persona que tiene en el paradigma binario varón-mujer, macho-hembra. Y él es el ciego, todos los ciegos para los griegos son reflejo de la sabiduría, la justicia ciega, pero él es el sabio que trata de hacer entrar en razón a Creonte, y Creonte no puede entrar en razón, no le está permitido entrar en razón por esta ibris que lo ha tomado, esa ceguera, y ahí está la doble dimensión. El poder absoluto que impone una ley, que es una ley ciega, y el ciego que trae visión, siendo ciego materialmente, para repensar esa posición rígida de Creonte. Eso, otro movimiento ahí para considerar. No sé, si alguien quiere aportar alguna pregunta. Yo les hago un comentario jurídico nada más. Realmente me ha motivado mucho la exposición de Elio, porque
el legalismo se llama o positivismo jurídico, se llama a esa vinculación absoluta a la forma de la norma, a lo que dice la norma. Tuvo muchos defensores y tuvo un teórico muy famoso, extraordinariamente potente, que se llamó Hans Kelsen. Hans Kelsen era judío. Hans Kelsen tuvo que huir de la Alemania nazi y tuvo que refugiarse finalmente en Estados Unidos. Pero esa teoría que él había formulado es la que fundamentó las normas y leyes del nacionalsocialismo. Es decir, por ejemplo, a veces lo comento porque es muy figurativo, el decreto de Noche y Niebla, el decreto que autorizaba la desaparición de personas, es una norma escrita que autoriza la desaparición forzada de personas de los países que había conquistado el Tercer Reich. Entonces, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial y sucedieron los juicios de Nuremberg, los jueces nazis, que también fueron juzgados, se defendían invocando las leyes. Nosotros cumplimos con la ley, ¿verdad? Esas afirmaciones que vos has hecho recién, es así, ellos se defendieron. Pero desde entonces se ha abierto una brecha tremenda hasta el día de hoy, y esta brecha es triunfante, lo que no quiere decir que no haya que seguir mejorándola, perfeccionándola, pero es la que vincula los derechos humanos como derechos morales, que al ser reconocidos por las constituciones se transforman en normas jurídicas superiores. Esa es la forma que ha tenido el derecho en su evolución teórica de resolver el conflicto con la norma formal. Entonces, hoy día es de esperar que un juez, cuando tiene un caso complejo como el que has comentado, que es histórico, que es mítico, pero en la realidad actual suceden, no es que no hayan sucedido, suceden esas tragedias, y es decir, tiene en sus manos el poder también de regular la aplicación de la norma, incluso de ver le llamamos nosotros inconvencionalidad. No es ilegalidad, inconvencionalidad. Es contraria a los tratados de derechos humanos. Eso te lo acoto, pero es lo que me ha hecho pensar ahora. Pero qué bueno, ¿no? Y sí, está ahí, este es como el fundamento que trae el mito. Ese es el fundamento detrás, ¿no? Es increíble, increíble. Bien. Además te agradecemos el aporte porque justo nos enlaza con el próximo módulo a nosotros. Más todo, Clara, vos, más todo. Sí, también forma parte de la diplomatura. Lo hemos invitado a formar parte de la diplomatura. Bien, Cuando él haga su actividad te vamos a invitar, Elio. Gracias. Estaremos ahí acompañando. Pero... Bueno, no sé si alguna otra aporte, qué se les disparó, qué les parece, no sé, un aporte. Ahí había alguien que escribió algo, me parecía estaba de si lo pudieras compartir, Javier creo que era. No. Sí, Javier. Bueno, Javier lee de este filósofo, Punchul Han, no se pronuncia así, ¿no? Sí. Sobre el aroma del tiempo. Y este enfoque que vos retomás sobre el Kairos y el Cronos, recuerdo que creo que fue el abordaje en el que pusiste más énfasis el año pasado o el anterior, me parece, en tu trabajo de Antígona, no recuerdo eso, ¿sí? Sí, el año pasado me parece que trabajamos el tema a lo largo de la historia, me parece que trabajamos el de la Antígona de Gamboa, la Antígona Furiosa, que habla de los desaparecidos. Esto sí, siempre
pensar el núcleo mítico, que es la escritura en un momento, en un tiempo, y que se actualiza de acuerdo a otras lecturas, a otros posicionamientos. Es decir, Hegel lo lee como la política del Estado y la política familiar, a esas dos posiciones, Antígona y Creonte, y la ley, un poco lo que Aldo reflejaba, pero no, esa ley familiar que si la pensamos en la modernidad, lo que pasaba en la familia era algo que pasaba ahí adentro y nadie se metía, ¿no? Como lo privado y lo público, esas tensiones que aparecen, ¿no? Ahí, esas son figuras que también se ponen como en espejo. ¿Por qué? Digo, los hermanos, Ismene y Antígona, son espejos. Una responde a cuál sería lo que hay que hacer y la otra lo que no hay que hacer. Sin embargo, esa que se constituye heroína frente a lo que se establece como lo que no te metas, vos sos de la casa, que es lo que plantea el hermano. Y los dos hermanos, Teocles y Polinices, Teocles es el héroe que defiende a la ciudad, que es la patria, que para el griego la patria es la identidad, porque la ciudadanía griega está en función de ser varón, ciudadano, ser patria. El otro, la democracia, está en función de que soy con el otro en mi comunidad. Varón, ciudadano, que puedo votar, que soy el ateniense, el griego, el aqueo, ahí es patria, es comunidad, o es reconocido en esa comunidad. Y Polinices está con los egipcios, que son los extranjeros, los que vienen a romper la patria. Él está ahí esperando para venir a ser patria, pero no lo dejan, entonces viene como un traidor, como un delincuente. Por eso no merece. Por eso Judith Butler dice, algunas vidas valen más que otras en función de estar fuera de lo que decimos la norma, en sentido, digo, la norma no me gusta decir, pero sí en la razón neoliberal. Wendy Brown va a decir, es una racionalidad. No es solamente económica, sino que tiene una forma heterosexual, patriarcal, eurocéntrica, que genera una forma. Claro, pero fíjate vos que también es esta cuestión del relato, ¿no? Porque en definitiva la ley, entre comillas, o la norma era otra, era que se iban a suceder en el trono. Entonces, claro, la parte de la historia donde ellos fueron contra eso queda por fuera, digamos, ¿no? Así es. El acuerdo queda fuera. Bueno, y en este sentido hay Lugones, que se llama una autora argentina que toma una teoría anglosajona que es la interseccionalidad. Ella habla del colonialismo, del colonialismo. Ese colonialismo sería esas vulnerabilidades o personas en situación de vulnerabilidad que quedan fuera. Y ahí hablan de los niños, de los ancianos, de la comunidad LGTBQ y más, de la gente de terrorismo de Estado. Y si lo pensamos hoy a nivel mundo, ¿no? Pensar las guerras, pensar en la posición Irán-Israel, pensar en la posición misma de nuestra nación, Argentina, todo eso se puede pensar el mito en grande, el mito en cuanto a posiciones. ¿Qué posiciones se van tomando? Que muchas veces la posición de Creonte la tomo yo también. Yo soy Creonte y soy mi propio, ley absoluta. Cada uno. Entonces, bueno, eso también. Bueno. Bueno, Elio, te agradecemos. Te agradecemos mucho tus aportes. Para los diplomandos va a estar a disposición el trabajo. Agradecemos a los que han participado también externos a la facultad y bueno, damos por concluida la actividad de extensión. Gracias por los aportes de todos. Hasta luego, que tengan muy buenas noches. Chao, chao, nos vemos. Hasta la próxima. Muchas gracias.